Estaba en una Muy bien. reunión. Ahí está. Bien. Ahí está. Hola Martín, buen día, hola a todos. Hola, buen día. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto ¿Cómo te verte. va? Qué gusto verte y escucharte. Igualmente. Muchas gracias por todo esto, que va a ser una gran ayuda para nosotros. No, es un placer, un honor y siempre muy contento con tener la posibilidad de estar cerquita de Corrientes, siempre. Bien, bien, bien. Gracias Patricia, por la organización. No, Y a no, Fabián. al contrario, gracias por estar. Si les parece, damos inicio. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro que se realiza en el marco de la implementación del Programa Provincial de Telesalud para la Salud Digital. Se encuentra presente el Ministro de Salud Pública, Ricardo Cardoso, los subsecretarios del Ministerio de Salud, directores del nivel central y directores de los diferentes hospitales de capital y del interior. Queremos agradecer profundamente a Martín Sabiñoso, que generosamente aceptó la propuesta de hablarnos acerca de la gestión del cambio para la transformación digital. Y lo presento a Martín, es abogado, fue viceministro de Salud en Argentina entre 2019 y 2021. Fue director nacional del Plan Nacer y Programa Sumar entre el 2008 y 2015. Fue responsable de la Estrategia de Salud Digital Argentina a través de la implementación del Programa Federal de Salud Digital 2030, denominado Impulsa. Actualmente coordina el equipo técnico ejecutivo, integrado por los referentes de OPS, BID y OEA, de la iniciativa Diálogo de Economía y Salud de las Américas. Lidera el equipo técnico de la Fundación FEIAS, que brinda asistencia técnica a países y provincias en la transformación del sistema de salud y en el desarrollo de tecnologías digitales. Es profesor honoris causa de la Universidad de Salud y profesor de Economía de la Salud de la Maestría de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En los últimos años ha sido consultor para el BID, el Banco Mundial, OMS, la OPS, la Fundación Bill Gates, el Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud, la OCDE, entre otros. Ha brindado asistencia técnica en reformas de los sistemas de salud a más de 20 países en América Latina, el Caribe, África y Asia. Y bueno, antes de escucharlo a Martín, le queremos pedir unas palabras al ministro que nos acompaña y que apoya esta iniciativa y bueno, lo ha puesto en agenda. Así que, ministro. Bueno, gracias Patri, la verdad que un poco atrevido a hablar yo de estas cosas porque el que debe enseñarnos y hablar y compartir sus conocimientos es Martín. Para eso estamos, para eso se organizó esto. Simplemente manifestar la relevancia que tienen estas cosas para nosotros, para la gestión, para un mejor manejo de la gestión de servicios de salud. Y ojalá podamos aprovechar lo que él nos va a transmitir y ojalá pudiéramos tener un poco más de comunicación y contacto con Martín y su equipo para que nos ayude, para que nos enseñe, para que la gestión de administración de la salud y sobre todo en el área económica de la cual él es un especialista, nos pueda brindar las herramientas como para que nosotros seamos cada vez más efectivos y más eficientes. Así que Martín, dele, somos todos oídos y muchísimas gracias de vuelta, gracias Patricia por la organización de esto tan importante para la gestión de salud de nuestra provincia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Patricia por esta oportunidad.
uno de los aspectos más lindos que tiene cuando uno trabaja en la gestión y a nivel nacional es la posibilidad de estar muy presente en las provincias. Y bueno, y la verdad que extraño estar visitándolos y trabajando junto a ustedes en Corrientes, una provincia muy querida, muy disfrutable. Así que les agradezco que al menos gracias a la magia de la tecnología tengamos esta posibilidad de estar de nuevo en contacto y con Ricardo, con el que trabajamos durante mucho tiempo en distintas oportunidades, y también con Patricia y todo el equipo que hoy está presente. Así que para mí es un verdadero honor. De nuevo, muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir un poco la experiencia, mi experiencia y algunas ideas, reflexiones en base a lo que está sucediendo hoy en el mundo, lo que me toca trabajar en la Argentina y en otros países, vinculado a todas las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías digitales para seguir evolucionando y construyendo el sistema de salud del siglo XXI. Eh, si les parece, comparto pantalla, así vemos la presentación. La pueden ver, Patricia, ¿no? Ahí no te escuché. Sí, creo que sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Yo hoy tengo esta presentación. Ustedes cuando quieran hacer alguna pregunta, abren el micrófono. No sé si Patricia vos vas a estar coordinando, pero en cualquier momento charlamos. Que usemos las diapositivas para organizar un poquito la charla. Bien, vamos a ver cómo pasamos y ahí tenemos. Bueno, decíamos recién, lo decía el ministro, todos los desafíos que hay. A los que se enfrenta el sistema de salud, que son crecientes y cada vez más complejos, y tenemos que traer nuestro sistema de salud, que fue construido el siglo pasado, al presente, sobre todo para poder responder bien a las necesidades actuales. Y vale la pena comenzar con una metáfora de lo que está hace años transitando, lo que se enfrenta al sistema de salud. Este es el puente de Choluteca, en la región de Choluteca, en Honduras. Esta es una región que es muy vulnerable a las tormentas, a los eventos climáticos extremos. Y bueno, hace ya algunos cuantos años, cerca de 30 años, las autoridades de Choluteca, en Honduras, veían que cada vez que había una tormenta, no solo había pérdidas humanas, pérdida también económica, sino también que estas comunidades quedaban aisladas. Entonces decidieron construir un puente que sea indestructible. Se contactaron con una empresa japonesa, que eran los mejores en ese momento, y efectivamente muy rápidamente construyeron un puente muy sólido. El mismo año que se inaugura pasa el huracán Mitch, esto fue en el año 98, muy conocido también por su violencia y por todo el daño que produjo. ¿Y qué sucedió? Sucedió que efectivamente produjo mucho daño y también se confirmó que el puente era indestructible, que había podido soportar los embates de la tormenta. Pero algo pasó que fue muy curioso, es decir, ya el río no pasa por debajo del puente, sino pasa por el costado del puente. Entonces, esta es una buena metáfora para comprender qué le pasó a nuestro sistema de salud, que se creó en el siglo pasado, principalmente para responder a la patología aguda, pero hoy eh, la principal exigencia se relaciona con las enfermedades no transmisibles, que representan más del 80% de nuestra pérdida de salud por morbilidad y por mortalidad. Entonces, la pregunta es cómo logramos traer ese puente a las necesidades actuales, al nuevo cauce del río. Y algunos datos al respecto. Como les decía, las enfermedades no transmisibles causan el 82% de las muertes en América Latina y el Caribe. Algo para tener muy en cuenta, eh, el hecho de no poder contar con un modelo de cuidados que sea suficiente o que sea adecuado para el tipo de patologías, conlleva de que el 70% de las muertes evitables no es por falta de acceso, sino es por la insuficiente calidad o seguridad de los servicios. Entonces, también sabemos, y como lo hemos visto con la pandemia, va creciendo la prevalencia de la salud, de las patologías mentales en nuestra pérdida de salud, y también ya se estima que hacia el 2030 será la principal causa de discapacidad. Por otra parte, no podemos negar que quizás la mayor revolución que ha habido en el siglo pasado y que continuó en las primeras 2 décadas de este siglo ha sido el aumento creciente de la expectativa de vida. Ustedes tienen que recordar
que a inicios del siglo pasado, del siglo XX, en el 1900, la expectativa de vida promedio en el mundo era de 33 años. Y se concluyó el siglo con una expectativa promedio de 66 años, habiendo países que superan ya los 80 años de promedio, tanto en hombres y en mujeres. Pero ¿qué ha sucedido? Y lo vamos a ver en la diapositiva después. Hemos sumado años a la vida, pero no hemos sumado vida o calidad de vida a esos años, a esa expectativa. Entonces, si bien mejoramos la expectativa de vida, no hemos mejorado suficientemente la expectativa de vida saludable, y eso también se vincula con que el sistema de salud todavía no ha podido crear este modelo de cuidados continuo, preventivo, proactivo, funcionando en redes. Todavía seguimos más enfocados en curar que en cuidar. Y acá, como les anticipaba, la vida se volvió más larga, pero no más saludable. Si nosotros comparamos 1960 versus el 2019, vemos, si lo ven arriba de la pantalla, que la expectativa de vida creció en el mundo 19 años. Pero si miramos abajo y vemos cuánta de esa vida hoy, en el 2019, versus el año 1960, es con buena salud, se mantiene intacto. Un 50% es con buena salud y un 50% es con mala salud o con una moderada salud. Entonces, como les decía, el mundo se tiene que seguir esforzando para reorientar el modelo de atención, para reorientar el funcionamiento del sistema de salud y poder lograr más calidad de vida, sobre todo en la última etapa de la vida. Acá lo vemos para Argentina, en el año 2000. La expectativa de vida en Argentina era de 74 años promedio y la expectativa de vida saludable 65. Fíjense que en el 2019 la expectativa de vida ya había crecido 3 años, de 74 a 77, pero la expectativa de vida tan solo 2. Esto también, Argentina reafirma esta tendencia global. Vemos que este cambio se está dando además de una manera muy vertiginosa, esta transición epidemiológica, que en el 90 nos decía que el 48% de la carga de enfermedad se vinculaba a las enfermedades no transmisibles, en el 2015 ya estamos en el 70%. Y Argentina, esto es América Latina, Argentina está en el 80% de la pérdida de salud por estas patologías. Ahora, les decía, el mundo viene mejorando constantemente año tras año la expectativa de vida, sin embargo hubo una pausa, y esa pausa obvia fue la pandemia por el COVID-19, que en términos globales nos hizo perder 1.6 años de esperanza de vida. Para muchas provincias en la Argentina eso significó una década de retraso. Argentina salió mejor posicionada en este sentido porque la pérdida de salud, de expectativa de vida, fue de 0.8 años. Está a la mitad de lo que fue el promedio global. Eso habla bien del sistema de salud, de la respuesta que hubo, del trabajo que hicieron las provincias como Corrientes. En algunas, obviamente, es un promedio, algunas provincias tuvieron un impacto menor, algunas un impacto mayor. En algunas provincias representó volver a los valores de expectativa de vida del año 2008, 2009, 2010. Una década quizás de retroceso. Algo que me gustaría destacar y que tiene todo que ver con las estrategias de gestión de la información, de los sistemas y de las tecnologías digitales, es que entre el 2020 y el 2021, para estos años se informaron por certificado de función 138.177 muertes por COVID-19, mientras que durante la gestión de la pandemia, por el sistema de vigilancia, el SNBS se reportaron 116.920 casos fallecidos por COVID-19, lo que representó una diferencia tan solo del 18% de casos ocurridos versus los casos notificados. Esto lo quiero destacar, esto es una evaluación externa que hizo el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de Seattle en Estados Unidos, que es el que hace el estudio de carga de enfermedad, y en una publicación en la revista The Lancet del año 2024 aparecen estos valores. Argentina aparece también muy bien posicionada, y fíjense la diferencia en el ratio, en el caso de Alemania, 1.82, Finlandia 5.3, Dinamarca 3.18, Canadá 1.44, Japón mucho más arriba. Esto lo que muestra es la dificultad de poder registrar y reportar en tiempo real los casos de mortalidad a través del sistema de vigilancia. También esto refleja la vocación que han tenido las provincias, la nación, de poder gestionar con la mayor transparencia posible los embates y los efectos negativos que tenía la pandemia en tiempo real, que obviamente eso es una fortaleza, porque eso permite tomar decisiones, mejores decisiones en tiempo real. Así que
de alguna manera los quiero felicitar a ustedes como parte de este logro en términos relativos. Ahora, volviendo a la pandemia, ¿qué hubiese ocurrido? Imagínense ustedes qué hubiese ocurrido si la pandemia sorprendía al mundo en el año 2000, si no nos hubiese encontrado con 2 décadas de acelerada digitalización. Piensen que en el año 2000 la generalización de Internet era muy baja y era por cable, había muy pocos datos digitalizados, iba creciendo el uso de datos digitalizados, pero eran muy pocos, no existían los teléfonos inteligentes, recién el primer iPhone apareció en el año 2007, no existían las redes sociales como existen hoy, obviamente la telemedicina era algo futurista que uno podía apreciar en las películas, las videollamadas también, con lo cual, sin dudas, que nos hubiese encontrado mucho más desprotegidos y estos valores que yo presenté en la diapositiva anterior, más o menos 16 millones de personas en todo el mundo fallecidas por el COVID-19 directamente o indirectamente, hubiese sido un número superior. Entonces, lo que quiero decir con esto es, como ustedes también lo saben, las tecnologías digitales y la digitalización de la sociedad jugó a nuestro favor. Y esto también lo prueban algunas investigaciones que se han publicado recientemente y muestran que los países que tenían un mayor nivel de digitalización de su sistema de salud sufrieron menos contagios y sufrieron menos fallecidos por millón de habitantes. De alguna manera, en términos de la utilización de las tecnologías digitales, la pandemia ayudó. Fue un factor disruptivo. El sistema de salud siempre ha estado más rezagado que otros sectores. Por ejemplo, si uno compara el sistema de salud con el sistema financiero o con el comercio, venimos rezagados. Se calcula que hay una década, venimos una década por detrás de otros sectores que han adoptado las tecnologías digitales antes. Y un poco pasaba esto que muestra este gráfico, donde no creo que la transformación digital se dé en los próximos años, no veo que nuestro sistema de salud tenga que cambiar pronto, y bueno, y ahí aparece esa bola gigante que fue el COVID-19, que obviamente nos ayudó, fue un factor disruptivo, nos ayudó a construir innovaciones en tiempo real, en tiempo récord, discusiones que todavía estaban un poco empantanadas, bueno, se pudieron superar rápidamente. Ahora, ¿cuál es la principal amenaza que hoy tiene el sistema de salud, la salud, nuestra salud, en el siglo XXI? Y es el cambio climático. Obviamente la pandemia también se vincula con el cambio climático, por eso se habla de una salud planetaria, de una única salud que integre lo que es la salud humana, la salud de los animales y el medio ambiente. Por ejemplo, un dato que es muy revelador en este sentido, el 75% de las nuevas enfermedades infecciosas que aparecen todos los años son transmitidas por animales, son transmitidas por vectores o por zoonosis. Entonces estamos cada vez más expuestos a que algunos virus que están en el mundo animal salten a nosotros. ¿Y por qué estamos más expuestos? Porque estamos avanzando sobre el medio ambiente. Hay un proceso de urbanización que hace que nosotros o los animales que en general están en contacto con nosotros estén en contacto con otros animales, y eso hace que estemos más vulnerables a estos nuevos virus, y que estos virus tengan un potencial pandémico y que además puedan ser más agresivos, es decir, que puedan tener una tasa de letalidad muy superior a lo que fue el COVID-19. No quiero ser alarmista, pero es importante prepararnos para un escenario de estas características, sobre todo también con estas crisis recurrentes que vamos teniendo por el cambio climático. Voy a mencionar ahora brevemente lo que sucedió con las inundaciones del sur de Brasil, que también afectan a algunas provincias de la Argentina. Y el cambio climático entonces nos enfrenta a 3 desafíos. Primero, obviamente, tiene un impacto directo sobre nuestra salud. Segundo, lo que hace es poner en crisis el funcionamiento normal de nuestros servicios de salud. Es decir, el 67% de los establecimientos de salud en la región de las Américas están en situaciones vulnerables al cambio climático. Entonces, no solamente pone más exigencias sobre el sistema de salud, sino lo que hace también es inhabilita el sistema de salud. Pone en riesgo también la salud de los recursos humanos, entre otros aspectos así inhabilitantes. Y algo para tener en cuenta, obviamente todos de alguna manera somos responsables del cambio climático, y también
tenemos una tarea que hacer por la reducción de la huella de carbono. El sistema de salud, si se suma la contribución a la contaminación y a la afectación del medio ambiente, la contribución integrada de todos los sistemas de salud, el sistema de salud es sería el cuarto país más contaminante. Gran Bretaña tiene una Agencia Nacional de Evaluación de Riesgos. De nuevo, no quiero ser alarmista, como ellos dicen, la idea no es generar pánico ni temor, sino es anticiparnos y gestionar las innovaciones que nos pueden defender mejor de las próximas amenazas, pero lo que está diciendo es que hay una probabilidad entre 4 de que se produzca otra pandemia similar a la del COVID-19 en los próximos 5 años. Esto es un informe reciente publicado también, que se ha hecho, que se ha dado a la luz, que se publica, que se difunde, porque también es importante, ellos han analizado, que la sociedad también sea consciente de los riesgos a los que nos enfrentamos. Y acá lo que les mencionaba, cómo las tecnologías digitales ayudaron a sostener servicios durante las recientes inundaciones en Brasil. Alrededor de 3.000 establecimientos de salud fueron afectados por las inundaciones y de nuevo la telesalud pasó a ser una herramienta fundamental para sostener servicios, para estar en contacto, para brindar apoyo emocional y de salud mental a todos los afectados. Y ahí como el Centro de Salud de la Universidad Federal de Río Grande tuvo que reforzarse y cumplió un rol muy importante. Y también apareció algo que vimos en la pandemia, la colaboración público-privada y servicios de telemedicina privados también brindaron servicios de manera gratuita a todas estas comunidades afectadas. Entonces, el sistema de salud debe claramente reconfigurar su modelo de cuidados para brindar una respuesta más eficaz a las patologías crónicas. El sistema de salud está en las patologías agudas, pero las necesidades de la gente, nuestras necesidades, están en las patologías crónicas, cuya comportamiento es muy diferente a la patología aguda porque su aparición es lenta, los síntomas no son visibles, es de larga duración, no es reversible y hay un deterioro progresivo, requiere un abordaje multidisciplinar, que eso también supone la coordinación de esfuerzos y de decisiones entre equipos de salud, entre especialistas. Ahí se empieza a ver claramente la importancia que tienen los instrumentos de comunicación, la importancia de que los sistemas dialoguen y que los datos puedan ser compartidos entre equipos de salud. Algo que me gusta enfatizar es que no hay redes de salud sin equipos que puedan compartir datos clínicos sobre sus pacientes. Si no hay equipos de salud que pueden ver acciones de salud, servicios de salud, datos de salud recolectados por otros equipos. Entonces es muy importante seguir avanzando en la consolidación de una historia clínica digital que puede ser única o que pueden ser varias, pero que sí que dialoguen y compartan datos de salud. Entonces, también es muy importante saber que tenemos un modelo de cuidados que está profundamente fragmentado, esto es lo insólito, como lo muestra esta imagen, y que tenemos que poder avanzar hacia cuidados que estén integrados, planificados y coordinados. Y ahí también tenemos mucho por ganar con el uso de las tecnologías digitales para pasar a estas trayectorias de cuidados que estén planificadas e ir pudiendo desmantelar los silos de atención, esos silos donde está la atención primaria por un lado, los cuidados de especialistas por el otro, los hospitales, esa conexión entre el primer nivel y los hospitales. El primer nivel no solo como puerta de entrada al sistema de salud, sino como factor coordinador, como el eje coordinador de todos los cuidados que nosotros necesitamos a lo largo de nuestra vida. La fragmentación, además, no solo produce problemas de salud, produce muertes prematuras, produce incapacidades, produce cegueras, insuficiencias renales, muertes precoces. Acá vemos un listado de todas ellas en un estudio que se hizo hace algunos años atrás en Estados Unidos, sino también nos resulta mucho más costoso. Está medido en 77% adicional los costos que produce trabajar de manera fragmentada. Es decir, hay mayor pérdida de salud, menor calidad de vida, y todo eso es mucho más costoso y nos priva de usar esos recursos para seguir estimulando, por ejemplo, la modernización del sistema, la prevención o la ampliación de la cobertura de otros medicamentos. El primer nivel, como les decía, debe ser el eje coordinador. Hoy lo que sucede es que con el modelo del siglo pasado, el paciente aparece, es tratado, es dado de alta y desaparece del radar. Entonces, ¿cómo lograr sostenerlo en nuestro radar
sino bien ir a buscarlo, cómo planificar cuidados, cómo estar en contacto permanente con él, no solamente a través del consultorio físico, la telemedicina. El trabajo que ustedes vienen haciendo para mí es estratégico, para todos es estratégico, para ustedes también obviamente. Hay que seguir promocionándolo, sobre todo porque tenemos déficit de especialistas, hay un déficit de médicos en el mundo de 10 millones de personas, en la región, nuestra región 600.000 personas. Hablábamos de la salud mental, bueno, hay un déficit de especialistas para poder tratar estas patologías que cada vez tienen mayor participación en nuestros problemas de salud. Entonces, la telemedicina sin duda es fundamental también para estar en contacto más frecuente y además hacer llegar servicios a lugares alejados. Acá vemos un plan de intervención poblacional, que esto fue elaborado en el año 2009 por el País Vasco, en una reforma que tuvo muy buenos resultados y que es una reforma inspiradora en todo el mundo. Y fíjense lo que en estos 7 pasos de la intervención poblacional, fíjense cuál es el primero: registro de pacientes. No hay ningún sistema de salud que pueda cuidar a las personas si no conoce por nombre y apellido sus necesidades específicas, su situación socioeconómica de los pacientes. Entonces es muy importante tener a los pacientes en el radar. Esto quiere decir que todo el trabajo que se vino haciendo en la provincia, desde antes del Plan Nacer, en nominalizar a la población, después con la ayuda del Plan Nacer, el programa Sumar y otros programas, es determinante, absolutamente determinante. Si ustedes, por ejemplo, se destacan en muchos aspectos, por ejemplo, conozco muy bien el Instituto Cardiológico de Corrientes, que es modelo a nivel nacional. Supongamos que el Instituto Cardiológico de Corrientes quisiera hacer una certificación por la Joint Commission, que es el máximo estándar de certificación de los hospitales. Bueno, tendría que empezar a trabajar en distintos manuales de procedimientos. ¿Saben cuál es el primer capítulo de ese manual de procedimientos? Identificación unívoca del paciente. Es decir, la calidad, la seguridad, la excelencia en la prestación de los servicios comienza con este proceso en particular. Y luego, a partir de ahí, también para un sistema en términos poblacionales es importante estratificar a la población por riesgo y poder dar servicios a medida de las necesidades que tenemos, recordando siempre que ahí en la cima de la pirámide, el punto rojo, la fracción roja, ahí están los más frágiles, los que tienen pluripatologías, los que representan quizás el 5% del sistema de salud, pero consumen el 50% de los recursos que tiene el sistema de salud. Por eso, ahí es donde se gana también una gran porción de la expectativa de vida saludable. Después, construir rutas asistenciales, planificar los cuidados, brindar una prestación eficaz y poder monitorear y evaluar resultados. De nuevo, aquí para esto necesitamos datos. Entonces, bueno, ¿qué es la salud digital? Y bueno, la salud digital son todas estas tecnologías de la información y la comunicación que están puestas al servicio de mejorar la producción, los servicios, la organización de los procesos de un sistema de salud y a mejorar el funcionamiento de ese sistema de salud. Cuando hablamos de dispositivos o tecnologías de la información y la comunicación, nos referimos a dispositivos portátiles, sensores, aplicaciones de celulares, inteligencia artificial, drones, telemedicina. Hay una amplia gama de dispositivos tecnológicos que nos pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de salud. Y hay también algunos conceptos por aclarar o por distinguir. Primero, por un lado la digitalización, por otro lado la transformación digital. ¿Qué es la digitalización? Es pasar del papel a la pantalla. Es que toda esa información que tenemos en formato análogo, físico, tangible, sea pasada al formato digital. Ahora, ¿eso es suficiente? No. Tenemos que quedarnos conformes cuando nosotros o el sistema adopta una tecnología digital. Bueno, sí, hay que estar conformes, pero no suficiente o totalmente conformes, porque lo que nosotros buscamos no es simplemente pasar del papel a la pantalla. Lo que queremos es que estas tecnologías nos ayuden a cambiar la mentalidad del sistema, que sea más proactivo, más preventivo, más coordinado, a cambiar la cultura organizativa. Entonces queremos lograr, más que la digitalización, la transformación digital del sistema de salud, y es cómo las tecnologías nos ayudan a evolucionar las reglas de participación, las formas de trabajar, las formas de interactuar, que nos permiten empoderar a los pacientes. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, ya no es solamente la adquisición de una tecnología, de un software, es trabajar
en los procesos, en las personas y también en las tecnologías adoptadas por las personas convencidas de que eso es lo mejor para hacer mejor su trabajo. Bueno, hay mucha evidencia, cada vez hay más evidencia de que la salud permite construir sistemas de salud que sean más seguros, más eficaces, sostenibles, que brinden servicios más personalizados, que nos ayuden a utilizar mejor los recursos económicos limitados que tenemos, que nos ayuden a explotar mejor los datos para generar conocimiento, para generar evidencia. Fíjense acá algunos ejemplos de algunas publicaciones también que han sido difundidas recientemente. Reduce la presión del trabajo, el acceso de los pacientes a sus historias clínicas personales, disminuye la presión del trabajo de los médicos de atención primaria en un 11%. Una evaluación del País Vasco muestra que reduce las hospitalizaciones un 27% y los días de estancia en 2,5 días, gracias al telemonitoreo. Reduce las consultas en urgencias, reduce los errores de medicación, los errores clínicos y también reduce la huella ambiental. Son muchas las ganancias que tenemos. Y lo que nos gustaría también, pensando en esto de la transformación digital y no simplemente la digitalización, es que esto sea percibible, las mejoras estas sean percibibles por los pacientes, que se sientan más empoderados y mejor cuidados y que podamos escuchar de ellos, bueno, mis médicos hablan entre ellos y pueden consultar toda la información sobre mi enfermedad en mi historia clínica digital. Eh, yo mismo me tomo la atención y el pulso y a través del portal del paciente le envío esa información a mi médico. También puedo sacar turnos sin moverme de casa, no hago más colas. A través de mi teléfono hago consultas con la médica cardióloga que está en la capital sin tener que recorrer cientos de kilómetros y perder días de trabajo, etcétera, etcétera. La tecnología digital nos tiene que ayudar a construir este tipo de mensajes de nuestros pacientes. Hablábamos de la telemedicina, de servicios telemáticos por teléfono, seguimiento por teléfono, consultas que se pueden abordar por teléfono o que se abordan a partir de la telemedicina. Fíjense lo que hace 2 años ya se registraba en España. Si nosotros miramos el número de consultas en millones, que es a la izquierda de la pantalla, consultas realizadas en el primer nivel de atención, vemos que, por ejemplo, en Andalucía ya las consultas telemáticas en cantidad superan ampliamente a las consultas presenciales, casi 24 millones versus 19,6 millones. Y si lo miramos en términos del porcentaje, del peso relativo que tienen las consultas telemáticas, vemos que, por ejemplo, hay 3 comunidades, más 4 comunidades, que ya están por encima del 63%, Asturias, Galicia y Cataluña, el País Vasco casi llegando al 70%, se hace a través del teléfono o consultas por telemedicina. Entonces, ese consultorio virtual ya no pasa a ser solamente una solución para una emergencia como el COVID-19 o para las inundaciones de Brasil. Ya pasa a ser una característica. ¿Tienes una pregunta? Sí, sí. Martín, Adelante. una pregunta. Fabián te habla del director del sistema del ministerio. Cuando hablas de telemática y cuando hablas de las consultas por telemedicina, ¿qué tipo de consultas entrarían ahí? ¿De qué patologías o de qué temas? Prácticamente todo patología crónica y también consultas por emergencia, donde hay algunos servicios de emergencia que están habilitados todo el tiempo y que se pueden abordar como puerta de entrada por teléfono o por telemedicina. Y después todo lo que es el cuidado de los crónicos, sobre todo los cuidados de largo plazo, mucho de esto asumido por agentes sanitarios, por personal de enfermería. Donde también lo que se está viendo es que gracias a la telemedicina, algunos integrantes del equipo de salud empiezan a asumir algunas de las actividades que antes estaban en cabeza exclusiva del profesional médico. Entonces vemos que en simultáneo está habiendo más adopción de tecnologías, más contacto con los pacientes a través de la manera esta telemática, virtual, no presencial, y vemos que también hay, por ejemplo, el personal de enfermería con destrezas ampliadas también puede ejercer esas funciones gracias a estos medios. Y los resultados también ahí no están acá mostrados, pero bueno, lo veíamos en el caso del País Vasco. Los resultados son personas que están mejor cuidadas, personas que se descompensan menos,
personas que tienen menos ingresos por urgencias. Cuando una persona ingresa por urgencias y después queda internada, eso es uno de los procesos más costosos para el sistema de salud. Fíjense el impacto también que tiene en términos de hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. Fabián, ¿alguna consulta Martín, más? Sí. sí, O con respecto aprovechemos para hacer consultas, si quieren hacer consultas, con todo gusto hacemos una pequeña pausa. sí, con respecto al tipo de consulta, ¿la consulta es paciente-médico o paciente con su médico al lado con otro médico? No, es de primera, hay de las dos, pero va creciendo la consulta de primera opinión, donde está el médico con el paciente, el enfermero con su paciente, el equipo, alguien del equipo de salud con el paciente. Y ahí Es, consulta a una especialidad. ¿Cómo? Especialista. Y ahí realiza una Claro, consulta. con un especialista. España también tengan presente que tiene muy bien organizado todo lo que son los equipos de salud familiar. Ya hay asignaciones específicas a cada una de las personas. Tiene un equipo asignado, entonces en general eso funciona, se respeta. Y entonces ahí hay un canal, hay un vínculo ya, perdón, hay un vínculo ya establecido, bastante maduro, sólido, y que eso también facilita el uso de estos medios telemáticos. Eso también es para destacar, porque la adherencia a este tipo de modalidades de cuidado, de atención, se incrementa cuando se da entre paciente y médico que ya tienen un vínculo constituido. Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta, consulta más que quieran hacer? Podemos hacer esta pequeña pausa o comentarios, Martín, reacciones. Sí, quería hacer un comentario. Hablaste de España y de lo avanzado que están en esta temática y uno que sigue de cerca este movimiento tecnológico aplicado a la salud. En España ya no solamente están en esta etapa de la telemedicina, sino que ahora ya están, ya evolucionaron, están todo lo relacionado con el telemonitoreo, con la teleauditoría en salud. O sea, ellos van por más los paquetes tecnológicos que ofrecen a los pacientes como telemonitoreo, que en algún momento van a llegar a esta parte del mundo, son tan sofisticados y hacen que sea todo mucho más simple y más completo que solamente una llamada telefónica. Me parece que eso es algo que lo que nosotros tenemos que apuntar en los próximos años, a la brevedad, diría yo, porque ellos, como tienen una población mayor, muy importante debido a sus características sociales, han encontrado no solamente en la teleconsulta, sino en el telemonitoreo una llegada más cercana al paciente y han cambiado en gran medida la sobrevida de estos pacientes y es lo que están aplicando con mucha fuerza, incluso en esta parte del mundo. Canadá y Estados Unidos son los que más avanzados están en esto con elementos simples, accesibles, desde un simple reloj a otros aparatos de otras características que permiten no solamente la teleconsulta, sino el monitoreo online 24 horas de los pacientes a través del sistema informático. Hago esto como comentario porque en algún momento nosotros tenemos que apuntar a esa medicina, de hecho hacia eso vamos, pero está revolucionando y va a revolucionar la forma de ver la medicina en los próximos años, estas herramientas tecnológicas. exactamente. Totalmente. Y también acá justamente vos das en un punto que es clave, porque quienes más se pueden beneficiar de estas tecnologías digitales son las personas mayores, que obviamente tienen menores posibilidades de movilizarse, que tienen a veces más discapacidades que son invalidantes. Entonces, también ahí se produce un desafío, porque no son nativos digitales ellos, y se aplica lo que se llama la regla de cuidados inversos, que es quienes más se pueden beneficiar quizás son los que menos capacidad tienen, pero bueno, ya está sucediendo, hay experiencias en todo el mundo donde no solo las personas que están en residencias, sino a personas mayores que están en sus hogares, están siendo entrenados, capacitados
para poder hacer uso de un teléfono inteligente, de algunos de los dispositivos que vos mencionabas, para que ganen en confianza a la hora de contactarse por iniciativa propia con sus médicos a través de la telemedicina. Entonces, no es una broma, lo que se prescribe es hacer un curso de tecnologías digitales y el sistema de salud te entrena, y ahí puede haber agentes sanitarios, personal de enfermería, u de otras especialidades que están colaborando con las personas para que puedan animarse a utilizar estas tecnologías que también, como vos decías, le cambia la vida. También esto se puede hacer con las residencias. De hecho, si recuerdan que durante la pandemia con las residencias para adultos mayores también tratamos de tener identificados a todas las residencias públicas, privadas, habilitadas, no habilitadas, y tener canales de comunicación directos, considerándolas como establecimientos cuasi sanitarios, de manera de poder brindar estos servicios sociosanitarios de una mejor manera. Hay que tratar de alfabetizar a las personas mayores, porque se van a beneficiar muchísimo, y hay que tratar de construir a los hogares en salas de cuidados. Las tecnologías digitales nos ayudan para esto. Si uno ve, por ejemplo, experiencias como las de Dinamarca, que es, pareciera que es realmente futurista, es impresionante todo lo que se logra a partir de las tecnologías digitales. En algunas cosas puede ser que estemos lejos, en otras no. En otras se logra con más coordinación, con gestión del cambio, que es la temática de hoy, con visión estratégica, también motivando a los equipos de salud a animarse a adoptar estas tecnologías, porque además, ¿quién tiene el mayor poder para persuadir a las personas de usar las tecnologías digitales? Y el equipo de salud, el médico, la médica, el enfermero, la enfermera, el agente sanitario. El poder disuasorio que tienen los propios médicos sobre nosotros como pacientes es el mayor. Por eso hay que lograr que todos nosotros, los que tenemos algún rol dentro del sistema de salud, estemos totalmente convencidos para después seguir entusiasmando a otros. ¿Alguna consulta, pregunta? Ahí Héctor sí. Álvarez Sí. levantó la mano, si te parece Sí, le no, damos la- hola, Adelante. buenas tardes. La verdad que muy interesante y actualizante la charla. La verdad lo que yo te quería preguntar era sobre la asociación de lo que es la telemedicina con la inteligencia artificial para diagnóstico de patología. Cada vez está habiendo más programas que hacen diagnóstico a través de la inteligencia artificial. Si tenés Sí. alguna Sí, referencia de esto. sí, totalmente. Bueno, esa es una de las contribuciones que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, somos muchos los que creemos que estamos muy lejos de que reemplace a los humanos, por distintas razones. Después otro día, si quieren, podemos charlar un poco más en profundidad de inteligencia artificial, pero una de las contribuciones que nos va a hacer, además de quitarnos muchas tareas administrativas, de procesar grandes bases de datos, va a ser justamente ayudarnos a mejorar nuestra capacidad para hacer un triage, para identificar casos potenciales por ejemplo, de cánceres, para poder hacer un diagnóstico inicial de retinopatía, sobre todo en lugares, en alguna de en los cursos que dictamos a veces muestro el caso de retinopatías en los diabéticos, y bueno, la falta de oftalmólogos en zonas de México, en zonas alejadas, donde la oferta de servicios es bastante baja, por ejemplo el estado de Chiapas, bueno, se utilizan aparatos con inteligencia artificial que hacen un primer diagnóstico, y ese diagnóstico es visto a distancia por un equipo de oftalmólogos, y son ellos los que después, como son tantos casos, con la ayuda de la inteligencia artificial, miran específicamente aquellos casos donde requieren una derivación y un tratamiento con especialistas, y se distinguen muy bien de los que no tienen que ser derivados. Bueno, y esto está creciendo, está madurando, está ganando en eficacia y en efectividad, y bueno, hay estudios que están mostrando la conveniencia de su uso. Bueno, en ese sentido también la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Y lo que a veces también, lo que ve la inteligencia artificial, no para reemplazar el diagnóstico y la palabra final, sino para facilitar el trabajo de los médicos, es que lo que nosotros a veces podemos hacer en 10 años, los médicos pueden hacer en 10, 15 años, la inteligencia artificial lo puede resolver en cuestión de segundos.
Pero esto no está totalmente automatizado y no estamos en una fase donde ya ese diagnóstico y el tratamiento sea totalmente definido por la inteligencia artificial. Todavía no, y falta muchísimo para todo eso. Va a ser un instrumento de apoyo a las personas, a los profesionales humanos. Algo también donde la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo es en poder aplicar el conocimiento. Es decir, hoy se sabe que cada 26 segundos hay una nueva publicación científica en salud. Es imposible poder asimilar todo ese conocimiento, que hoy va rapidísimo, pero nunca en el futuro va a ir tan lento como hoy, porque esto va a seguir ampliándose. La velocidad, la vertiginosidad va a ser cada vez mayor. Entonces, ¿cómo vamos a poder aplicar todo ese conocimiento? No habría posibilidades humanas de incorporarlo, de aplicarlo, entonces ahí la inteligencia artificial nos va a estar apoyando. Hay que hacer esa interfaz máquina humano como la hemos hecho en otras oportunidades y eso puede generarnos más salud para la humanidad. Martín, una pregunta. Sí, Más allá de la adhesión a los avances científicos y tecnológicos que son fundamentales y reútiles, y que cambia el perfil de la atención, por supuesto, y de los distintos sistemas de salud, te pregunto qué influencia tiene la carencia o la falta de recursos humanos en salud a nivel en los países que conoces. sí, sí. Bueno, hay un problema muy serio. Somos más, vivimos más tiempo, necesitamos más personal de salud. Entonces hay un déficit de 10 millones de médicos solamente. Y nosotros tenemos un déficit muy importante también de personal de enfermería profesional. Imagínense que Inglaterra, el sistema de salud británico, es el principal empleador de profesionales, de personas profesionales en el mundo, pero no de salud, de todo. Emplea 1.300.000 personas. Y si uno ve el plan de largo plazo estratégico de salud de Gran Bretaña, uno de los principales desafíos es el recurso humano, sostener el que se tiene, que sea más calificado, pero seguir sumando personal, particularmente para patologías discapacitantes, particularmente para el cuidado de las personas mayores. Entonces, hay un enorme problema de recursos humanos. Y bueno, aquí también las tecnologías digitales, tanto para la formación, para acceder de los profesionales, para también facilitar, hacer rendir más el trabajo de los profesionales que tenemos, para acercar servicios con la telemedicina. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Argentina ya eso también lo está incorporando, de cómo cuando tengo un déficit, no sé, de dermatólogos y no tengo en el interior de la provincia, bueno, utilizo la telemedicina de primera opinión. Cuando no tengo también psicoanalistas, psicopedagogos, psicólogos, bueno, también aprovecho la telemedicina para conformar equipos en las ciudades donde sí los tengo y que también parte del tiempo sea atención presencial y parte del tiempo sea atención por telemedicina. Esto obviamente va a requerir la misma rigurosidad con la que hemos construido los consultorios físicos. Esto no puede ser ya solamente una opción personal. Tiene que haber una dedicación que esté planificada, tiene que haber certidumbre también. Así como sé que hay un centro de salud que tiene este horario de atención y que voy frente a una emergencia, también tiene que estar esa otra puerta virtual habilitada. Eh, Esto es muy importante porque en general también, y este es parte de los desafíos que tenemos, se ve todavía la telemedicina como algo más tecnológico y es organizar un servicio con los mismos requerimientos, con las mismas exigencias que nos hemos colocado para los consultorios físicos. Y después también todos de alguna manera ir familiarizándonos con las tecnologías digitales. Hay un experto mundial que se llama Bertalan Mesko, que él dice que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos o a los enfermeros, pero sí los médicos o los enfermeros que no adopten las tecnologías digitales serán reemplazados por aquellos que sí las adopten. Entonces, creo que es muy importante saber de que las tecnologías digitales juegan a favor de todos nosotros y en especial a favor de los pacientes.
que nos pueden hacer mucha mejor la tarea la tarea clínica, nos pueden liberar de tareas administrativas. Es más, hay gente que piensa que puede ayudar a humanizar la atención, a recuperar ese humanismo en la atención, con más tiempo, con más escucha activa, con más compasión, porque justamente hay muchas tareas que hacemos, también hay muchas estadísticas, 7, 8 horas en Estados Unidos los médicos tienen que dedicarles a las tareas administrativas. Bueno, esas 7, 8 horas quizás se pueden reducir a tan solo una si usamos tecnologías digitales. Y después también para hacer llegar servicios a zonas alejadas, la telemedicina es un instrumento fantástico. Bueno, ¿alguna preguntita más? Muchas gracias por las preguntas que son muy... ¿Yo podría muy hacer una agudas. pregunta? Sí. Mi nombre es Horacio Sotelo, soy director ejecutivo de un hospital de derivación de Corrientes. Y también tengo posiblemente la fortuna de ser profesor en la Facultad de Medicina con los que se preparan los chicos de pregrado. De hecho, la informatización y la digitalización de todo este asunto nos dio un golpe muy fuerte a partir de la pandemia, que desde el punto de vista, digamos, académico, nos teníamos que buscar algún tipo de herramienta para continuar con lo que se llama la formación con presencialidad. Esto lo trasladamos a esta altura del partido nosotros en el hospital y lo que uno va leyendo posiblemente pueda disentir con usted y eso le pondría un poco más de condimento al asunto de que las nuevas tendencias están hablando del humanismo y del contacto personal que se tiene que tener en la relación médico-paciente. De hecho, la mayor parte de las directivas que estamos teniendo nosotros en la Facultad de Medicina, los alumnos, es el contacto humano, digamos. ¿De qué manera usted podría darnos algunos tips como para que eso se siga integrando? De hecho, la medicina es un contrato humano interpersonal que se da entre dos personas. Yo no sé si a esta altura del partido tendría, de nuevo, volvemos a lo básico, de acuerdo allá lejos a los escritos de Peter, en el cual a dónde va la medicina y todo este asunto, a que el impacto que tiene la digitalización, la informática y todo este asunto aleja a lo esencial de la atención médica, al contacto humano entre dos personas. ¿Tiene algún dato para darnos de esto? Sí, es muy interesante y no disiento, todo lo contrario. Lo que digo es cómo encontrar un balance, ¿no? Porque obviamente por ejemplo, la telemedicina nos permite llegar a lugares donde no llegamos, pero no llegamos en persona, donde no hay contacto, donde hay un silencio, donde no hay un vínculo. Entonces, sin duda que siempre es preferible el contacto personal. Ahora, frente a un sistema, volvemos a la metáfora del puente de Choluteca. Frente a un sistema que todavía hoy no ha virado hacia las necesidades, que tenemos los pacientes fuera del radar, que los crónicos no están seguidos, que no tenemos un plan de cuidados, que las personas frágiles no tienen facilitado el acceso a los cuidados integrales de su salud. Y todo lo que hemos dicho, bueno, cómo las tecnologías digitales pueden jugar a nuestro favor para poder crear vínculos, sostener vínculos, ampliar los vínculos, pero sin reemplazar el contacto presencial. Esto es para sumar contacto, para sumar continuidad, para aumentar la frecuencia y no para perderla, romperla de manera presencial. Entonces, lo que estamos viendo y lo que dicen las evaluaciones es que los pacientes cada vez se sienten mejor cuidados, más protegidos, cuando hay tanto un contacto personal que es humano, complementado con un contacto construido a partir de las tecnologías digitales, bien elaborado. No es WhatsApp, no es una videollamada, es mucho más que eso y por eso hoy lo destacaba. En ese sentido, creo que las tecnologías digitales, de nuevo, están jugando a nuestro favor y los pacientes se sienten cómodos. Nosotros hicimos una evaluación de telecovid que lo implementamos en el 2020 y hicimos la primera evaluación de experiencia en el uso de la telemedicina en el país.
y hicimos evaluaciones en los usuarios profesionales, médicos, y en los usuarios pacientes. Y bueno, los resultados fueron ampliamente positivos. Más de un 70% considera que es un mecanismo fiable, que pudo expresarse, que fue escuchado, que entendió lo que le dijeron y que repetiría o podría tener una relación de largo plazo con un equipo de salud, combinando servicios físicos con servicios virtuales. Así que yo creo que esto es posible. También tenemos que ser conscientes de que si hemos perdido el humanismo en el cuidado de la salud, no fue por las tecnologías digitales, ya estaba amenazado, perdido mucho antes. Entonces, también lo que hay que decir es que el humanismo no depende solamente del contacto personal. Lo que dicen algunos especialistas que estudian la temática es que el contacto personal, hoy vemos todo, ¿no? ¿Cuánto te vio un médico? Y 5 minutos, y de alguna manera todos a veces nos quedamos un poco insatisfechos porque no hubo tiempo para entender, no hubo tiempo para preguntar, no hubo tiempo para escuchar al médico, todo es muy rápido. Y bueno, y también sabemos que el médico va escribiendo, que va haciendo muchas cosas y demás. Entonces, dicen los expertos que están estudiando la temática que gracias a las tecnologías digitales, a tener disponibilizados los datos, por ejemplo, en una historia clínica que tiene un resumen de pantalla, en un resumen de pantalla me dice toda su última trayectoria, gracias a la inteligencia artificial, gracias a que yo, hoy esto sucede en la Argentina, es decir, un reconocimiento de voz donde yo voy hablando y voy haciendo el diagnóstico, lo va capturando, lo va codificando y ya no tengo más que estar tecleando en una historia clínica, sino que son mensajes de voz que después se convierten en registros clínicos. Bueno, todo eso hace darle más tiempo al médico para que se dedique a los aspectos clínicos, para que se dedique al paciente, para que lo escuche y para que pueda también transmitirle mejor cuál sería su tratamiento, por ejemplo. Entonces, en ese sentido se está diciendo que quizás las tecnologías digitales nos ayuden a humanizar también esa atención que se ha perdido un poco. ¿Me escucha? Sí. Sí. Déjeme permanecer con la duda. A mí me es útil seguir dudando de esto, digamos. Totalmente. En ese sentido, yo lo que quiero establecer es la mayor parte de toda nuestra carrera curricular, que lo hemos empleado en la medicina, es de servir al otro, digamos. Me toca personalmente ser profesor, me toca ser profesor del internado rotatorio de la Facultad de Medicina, en el cual también estoy dando unas clases de lo que sería habilidades comunicacionales, en el cual es fundamental. Y estamos mirando, digamos, algunas cosas. Primero, la mayor cantidad de tiempo que permanece un alumno para estudiar frente a una pantalla digital no pasa más allá entre 15 a 20 minutos. No le preguntan a los alumnos en ese sentido si ocupan libros de texto de papel o libros digitales. Ocupan más los libros digitales y el tiempo de permanencia en pantalla de lo que serían los estudios, el estudiar para promover una materia son entre 15 a 20 minutos. El médico, en ese sentido, ahora el posgrado, el egresado, también le da mucho más valor al estar mucho menos tiempo en lo que es el aprendizaje en terreno, independientemente de la especialidad que elija, que de estar más tiempo en la pantalla, en el cual la expertise que uno se va ganando en terreno lo hace mucho más dificultoso en lo que sería en la adquisición de su competencia. Yo no sé, yo en ese sentido también debo, o sea, lo bueno sería disentir, pero también ser optimista en que esto se tiene que lograr un equilibrio como usted lo dice. De que una cosa fantasmagórica como Isaac Asimov decir que las máquinas nos van a superar y todo este asunto, perfecto, sí o no, digamos. Pero a lo que quiero llegar es
no creo que todavía nosotros, Corrientes, Argentina, seamos el primer mundo en todo este asunto. Y tenemos muchísimas cosas que arreglar primero antes que llegue todo lo que sería la digitalización. De hecho, nuestro hospital está digitalizado. De hecho, tenemos la historia clínica digital, la carga se hace mucho más rápida en todo este asunto y la mayor parte de los residentes o médicos tienen en su pantalla o en su celular la historia clínica de su paciente con todos los elementos complementarios que lo hacen. Agiliza muchísimo. En ese sentido, estamos totalmente convencidos de todo este asunto. Pero a la larga somos una institución de salud en el cual tenemos que tratar con seres humanos, o sea, tenemos que volver a lo básico en ese sentido del contacto, digamos, personal o humano. Y eso tenemos que buscar. Totalmente, coincido con eso, doctor. Si me permite. Totalmente de acuerdo. Nunca esta herramienta va a reemplazar el contacto humano, tampoco todos los pacientes, pero sí viene a permitir la accesibilidad de los pacientes cuando la barrera es la distancia. Desde ese concepto es una posibilidad que tenemos para... No, eso se entiende, eso entendemos y lo estamos haciendo. Nosotros en el hospital, con la gente de diabetes, todo este asunto lo estamos haciendo. No tenemos duda de todo el asunto, pero mi idea era primero, mojarle un poco la oreja al profe, digamos. O sea, para tratar de encontrarle un poco más, tener un poco más de primero. Y viene muy bien para trabajar algunos conceptos. Por eso yo dije que no se trata de adoptar tecnologías, de digitalizar. Se trata de aprovechar las tecnologías para recuperar algunos valores, algunas prácticas, algunas actitudes que se han perdido. Por ejemplo, la proactividad, la cercanía con el paciente, la calidad. Fíjense que al principio hablé de que hoy los problemas, 70% de las muertes evitables en el mundo no son por falta de acceso, es por falta de calidad y seguridad. Entonces, si muchas veces se toman decisiones que son incorrectas, que ponen en riesgo la vida, que a veces hacen perder la vida de una persona porque no están los datos correctos. Entonces, si yo puedo tener los datos correctos, no hay duda que puedo tener una mejor posición para decidir mejor a ese paciente, para que sea una medicación correcta, para continuar un tratamiento, etc. Entonces, es evidente que las tecnologías digitales van a jugar a nuestro favor. Ahora, en simultáneo, hay que seguir trabajando, quizás con más intensidad para recuperar lo básico, lo fundamental que usted decía, doctor. Por eso van a ver que en una diapositiva más adelante, cuando uno piensa en los programas de alfabetización digital, hay que trabajar en las herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo hay que trabajar otras habilidades que no existen, y no sé si alguna vez las tuvimos. Recuerden que el sistema de salud trabaja con especialistas. Esas facultades para saber comunicar, para tener escucha activa, para saber coordinar decisiones, cogestionar pacientes con otras personas, es algo que hay que construir. El espíritu crítico sobre los datos son habilidades que hay que construir también. Sí. Entonces, porque el dato no va a reemplazar, un dato, un indicador, o la inteligencia artificial, no va a reemplazar nuestro criterio, lo va a potenciar. Y esos datos y esas herramientas analíticas serán mejores si pueden ser lideradas con todo el análisis crítico de la inteligencia humana. Entonces, lo que sí es cierto es que porque no tengo lo anterior o no tengo lo básico, no puedo negarme o resistirme a lo nuevo. Hay que tratar de gestionar ambos aspectos. Adoptar las tecnologías digitales en la función de mis posibilidades y al mismo tiempo también trabajar esas competencias personales, esas habilidades blandas que son tanto o más importantes que las tecnologías digitales. Si me permiten, meto un bocado. Le respondo o hago un comentario sobre lo que dijo Horacio. El sistema de salud, así como está, va camino a colapsar. Nosotros debemos aumentar la eficiencia y el uso de nuestros recursos. Cada vez la expansión demográfica cada vez es mayor y es exponencial, y la cantidad de profesionales y especialistas es cada vez menor. Y la Big Data en salud, la cantidad de información que tiene que procesar un profesional o un especialista es enorme.
como dijo Martín, acá lo que hay que potenciar es la toma de decisión de los que tienen que decidir sobre la salud del paciente, y me parece algo muy importante en telesalud, no es que solo acerca el sistema sanitario al paciente, sino acerca al paciente al sistema sanitario. Muchos pacientes no llegan a la consulta porque no solo por distancia, sino por una cuestión de que el paciente no quiere ir al hospital, no se quiere mover de su casa. Hay un grueso de pacientes que la telesalud los va a acercar y nos va a traer ese paciente en el momento oportuno para el tratamiento y para el diagnóstico. ¿Cuántos pacientes nos llegan tarde y nosotros le decimos, mira, si hubieses venido antes no hubieses sido diabético, si hubieses venido antes no te hubiese amputado la pierna? Todos esos caminos se acortan con la telesalud. Sumado a esto, si ponemos una IA donde nos filtra el grueso del trabajo y nos deja solamente los pacientes, la información donde nosotros tenemos que discernir si es importante o no, o la relevancia de la información, hace que nuestro trabajo sea más productivo. Entonces, es una herramienta fundamental. Ojalá Corrientes aborde esto lo antes posible. No hace falta ser Nueva York o Massachusetts para implementar esto. El hospital de campaña acá, nomás nosotros tenemos 3 millones de datos de laboratorio. Nadie puede mirar eso. Nadie. Si yo no tengo una Exactamente. inteligencia artificial, yo no puedo saber la tendencia de mi población, que lo podría detectar con una inteligencia artificial. No puedo saber la tendencia si no hago un estudio retrospectivo de los 3 millones de datos, que es posible, sí, me va a llevar 1 año, 2 años y un equipo de trabajo para saber la tendencia, y cuando tenga la tendencia va a ser tarde, porque Exactamente. voy a haber perdido todo el tiempo para tomar la decisión oportuna. Eso nomás, gracias. Muchas gracias, Diego, creo que era que estaba hablando. Muy buenos aportes también. Todos los aportes son muy buenos, sobre todo porque sirve para reflexionar, intercambiar, y gracias, señor Horacio, también por su intervención. Bueno, nos queda más o menos media horita. Voy a contar, bueno, un poco, lo que era lo que me había también propuesto Patricia, cómo todas estas posibilidades se pueden concretar. Y entonces, acá en pantalla ven algunas definiciones importantes. Por supuesto que esto requiere una estrategia, no es simplemente comprar tecnologías, requiere políticas de salud digital. Y de nuevo, lo que todos estamos coincidiendo es que es un medio para un fin. Entonces, no me basta decir me siento contento porque tengo historia clínica digitalizada. La pregunta es, a partir de la historia clínica digitalizada, ¿puedo hacer mejor seguimiento de los pacientes? ¿Puedo coordinar mejor las derivaciones? ¿Puedo ser más eficiente en el recupero de costos? ¿Puedo hacer investigaciones o formular preguntas de investigación que pueden ser respondidas más rápidamente y no 2 años, como decía, que me puede tomar 2 años, como decía Diego? Bueno, y eso es muy importante porque no se trata de digitalizar un sistema que no funciona. La realidad es que nuestro sistema está en el siglo pasado, es ese puente firme, indestructible, de Choluteca, pero las necesidades corren por al lado, no corren por debajo. Entonces, tenemos que intentar de que gracias a estas tecnologías más gente tenga acceso, los servicios sean de mejor calidad, seamos más eficientes, etc. Y de esa manera vamos a convertir las tecnologías digitales en innovaciones sociales, llegar a donde nos podemos llegar, incluir a todos, trabajar mejor en equipo, etc. Para esto se requiere un abordaje integral, y es ahí donde aparecen estas políticas, donde tengo que trabajar en infraestructura, en la gestión de los datos, tengo que desarrollar tecnologías, tengo que tener también gobernanza, que es normas, adopción de estándares, de codificación, y tengo que trabajar mucho, mucho, mucho en la cultura organizativa, desde la alfabetización hasta gestionar el cambio y las resistencias. Las innovaciones son siempre resistidas. Y principalmente convertir los datos en mejores decisiones, porque el sistema de salud produce el 30% de los datos digitales en el mundo, pero aprovecha muy poquito. Somos ricos en datos, pero pobres en información. Acá ven los 5 componentes: la gobernanza, la infraestructura, el desarrollo de las tecnologías digitales y la gestión
de la cultura organizativa, que es de lo que estamos hablando justamente ahora. Lo que les mencionaba, el 30% de los datos se produce por el sistema de salud y esta tendencia va a seguir así, pero solo estamos utilizando una pequeña fracción. La pandemia en ese sentido también fue disruptiva porque es decir, provocó la toma de decisiones diarias basadas en datos y mediciones. Todos los días mirábamos testeos, contagiados, contactos estrechos, camas ocupadas, vacunadas. Ahora, fuimos capaces y vimos el valor de hacer esto con el COVID-19. ¿Por qué no hacerlo con los cánceres? ¿Por qué no hacerlo con otras patologías crónicas, con la salud mental, con otras vacunas? Entonces, los datos salvan vidas y ahorran millones de recursos. Detrás de toda buena práctica hay un dato certero, un dato oportuno, que llega a un decisor que tiene que tomar una decisión importante frente a los pacientes, por ejemplo. Entonces, con esto lo que quiero destacar y quiero poner en valor es el esfuerzo que se viene haciendo hace tanto tiempo en la recolección de datos digitales por un agente sanitario, un administrativo, un médico, un enfermero, por todo el trabajo que se hace a nivel de los ministerios para poder integrar estos datos. ¿Por qué? Porque el dato es el principal insumo estratégico que nos aportan las tecnologías digitales. Después convertido en conocimiento, en mejores observaciones, y algo muy importante, tiene beneficios a largo plazo. Las tecnologías van a evolucionar y seguramente serán reemplazadas, pero el dato va a seguir conservando su valor estratégico. Y el dato nutre la inteligencia humana, por supuesto, pero también nutre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no existiría sin este volumen de datos que cada vez tienen que ser mejores, que tienen que estar consistidos, bien etiquetados, porque también nos puede llevar la inteligencia artificial a decisiones disparatadas, a decisiones que no cuiden la salud del paciente, sino la pongan en peligro. Hemos visto recientemente algunas historias donde, por ejemplo, cuando la inteligencia de un algoritmo se puso a trabajar para identificar pacientes de riesgo, identificaba pacientes de riesgos blancos en Estados Unidos y no identificaba a los negros, porque había un sesgo donde confundía mayor demanda de servicios con peor salud, y eso tenía una motivación económica, que eran que quizás la gente de etnia blanca en general disponían más de recursos y de esa manera tenían más consultas con los servicios de salud. Fíjense cuánto hay que seguir todavía trabajando para estabilizar, para lograr que maduren estos modelos de inteligencia artificial. Y siempre las innovaciones son resistidas. Este es el estetoscopio, que es la imagen de la salud en el mundo. Uno ve esto y dice, hablamos de salud, algo vinculado a la salud, un médico, etc. En los nombres, en las marcas, en las identidades marcarias de las instituciones de salud, en muchas de ellas aparece el estetoscopio. Y bueno, el estetoscopio, cuando fue creado en el 1816, tardó 3 décadas para que la Sociedad Científica Médica de Francia lo adopte. 3 décadas. ¿Por qué? Porque en aquel momento, cuando lo crea René Laennec, que lo hace para trabajar con pacientes con sobrepeso, por cierto pudor en la atención de las mujeres y no se podía escuchar bien, bueno, lo que decía la medicina de ese momento era que no tenía que haber ningún instrumento externo que se intrometa entre el médico y el paciente. Bueno, 30 años para adoptar algo que hoy es el símbolo de la medicina. Entonces, quizás nos estará pasando lo mismo a nosotros, tendremos una respuesta o una reacción, nos pareceremos en algo a esa sociedad científica de Francia que se tomó sus cuantos años para aceptarla. Bueno, algo para saber y que tiene que ver con el factor humano, que es algo que hemos conversado mucho a lo largo de esta charla. El 30% de los proyectos de cambios asociados a la salud digital tiene éxito, solo el 30%. El 70% fracasa porque no logra sus objetivos, porque los logra muy tarde, porque gasta mucho más dinero para lograrlo. ¿Por qué fracasa? Y porque se pone el foco solo en la tecnología, porque a veces no hay un compromiso desde la dirección de las instituciones, de las organizaciones, un compromiso claro, porque hay falta de involucramiento y apoyo a los equipos de salud para adoptar los cambios, porque todavía hay muchos sistemas que conviven, que no dialogan, y eso es más carga administrativa, no menos, porque los incentivos van para un lado y las herramientas para otro, porque falta una estrategia de gestión del cambio. A veces
Yo he visto, confirmado en Argentina, que hay hospitales que adoptan la historia clínica digital y en vez de mejorarles la facturación o el recupero de costo, caen. ¿Por qué? Y porque hay una convivencia, competencia de varios sistemas. Entonces, quizás lo que se registra en un instrumento no pasa a otro y algunos prefieren trabajar en un instrumento y no los dos. Bueno, entonces, cuidado con estar creando más hilos de información cuando estamos incorporando tecnología. No es solo incorporar, sino también quitar. El sistema de salud es más desafiante, por eso está más rezagado, porque hay muchos datos que son confidenciales, la gran mayoría, porque hay múltiples sistemas de información, porque hay una historia de trabajar sobre el papel. Y es un sector bastante resistente. Entonces, comprender también que las tecnologías digitales se trata de cambios adaptativos más que de cambios técnicos. Para los cambios adaptativos se necesitan muchas interacciones, hay que dejar hábitos viejos atrás, se necesita trabajar sobre las competencias blandas. Entonces, por eso hay más resistencia. Y también ser conscientes que, bueno, que todas estas tecnologías avanzan muy rápido, avanzan como una chita y, bueno, nuestra capacidad como sistema de salud de acomodarnos a esos cambios es bastante lenta como la de un caracol. Entonces, por eso se hace tan importante tener una estrategia de gestión del cambio, que es construir ese puente que se ve y que trata de evitar caer en ese abismo, es pasar del presente al futuro, es de acompañar a las personas para que puedan asumir estos cambios en la forma de trabajar. Que siempre cada cambio nos produce algo de incertidumbre y de temor. Esto lo vamos a pasar rápido. Saber que no hay cambio sin resistencia y que no hay que temerles, que no se pueden eliminar, sino que hay que gestionarlas para minimizarlas. Hay que distinguir entre resistencias que están ocultas y aquellas que están visibles. Muchas veces nos dicen que sí, pero después las cosas no pasan. Estoy seguro que a ustedes les debe haber pasado algo similar. Y que bueno, y que también saber que detrás de toda resistencia es una oportunidad para mejorar el proyecto. Hay que resistir también esta tentación que a veces tenemos cuando ocupamos una posición jerárquica de, bueno, esto se hace porque lo dice la norma, eso en general no funciona, no es sostenible en el tiempo. Entonces hay que tratar de persuadir, por supuesto que las normas y que algo sea obligatorio, eso favorece a que se respete, pero no es infalible. Entonces, y no perder nunca de vista que estas resistencias son manifestaciones de las dificultades que todas las personas tenemos cuando tenemos que llevar a cabo esa transición. Entonces, no hay que sorprenderse frente a las resistencias, no hay que subestimar el poder del confort que nos producen cómo hacemos las cosas hoy o las herramientas que utilizamos hoy. Es un comportamiento natural de las personas, hay que tratar de gestionarlas de manera constructiva y ayudar a mejorar a las personas en estos cambios. Nos reíamos el otro día, siempre se ríen las personas cuando muestro nuestra diapositiva, hay un zoológico de las resistencias, porque decía, hay resistencias visibles y hay invisibles. Y después todas tienen distintas formas. A veces pensamos que hay apoyo y hay resistencia. A veces pensamos que hay resistencia, pero en definitiva hay apoyo, porque la práctica está aceptando la propuesta de cambio. Y entonces acá vemos como esta fauna, este zoológico de las resistencias, vemos la avestruz que mete la cabeza en la tierra, no quiere saber nada de lo nuevo, el castor que construye represas, se aísla y ahí trata de trabajar en su esquemita, el lobo que puede ser ruidoso y seducir a la manada, bueno, etcétera, el tiburón que va al ataque enseguida. Seguramente están haciendo alguna asociación con alguna experiencia personal. Por favor, seguramente también le pusieron nombre propio a cada animalito. Háganlo en silencio. Así no tenemos ningún problema y podemos seguir avanzando en armonía. Bueno, las etapas del cambio. Estamos en la situación actual, hay que hacer una transición para llegar al futuro. Para esa transición se necesita una gestión del cambio. Cuando hay una estrategia de gestión del cambio, todo sale mejor. Incluso cuando la estrategia del cambio no es tan buena, pobre estrategia del cambio, tiene un impacto del 13%. Cuando es muy buena, ya ahí aumenta 7 veces las posibilidades de éxito. Bueno, y algunos factores de éxito para ir concluyendo, para esta gestión de la transformación digital. Es muy importante saber que la gestión del cambio comienza en el nivel central, ¿no? Que ahí es donde se encuentran a veces las mayores resistencias, porque también los programas, los directores,
tienen sus propias herramientas. Entonces, es muy importante que la estrategia de salud digital sea una estrategia del ministerio, que no sea solamente una estrategia de algunos pocos. Obviamente, que esté liderada por algún equipo especialista que esté empoderado para ello, pero después hay que darle participación, hay que sumarlos al diagnóstico, hay que sumarlos a la elaboración de las propuestas, a todas las áreas del ministerio, que sea una estrategia del ministerio, no de un equipo. Hay herramientas para eso, para construir políticas de largo plazo que sean participativas, que obviamente después todas las personas apoyan aquello que ayudan a construir. Hay que pensar en el estado futuro de la salud digital, entonces por eso estas herramientas nos ayudan a identificar, bueno, cuáles van a ser los beneficios, cómo podemos llegar hasta allí, cómo comprometemos al ámbito director, cómo logramos la conformación de equipos multidisciplinarios, etc. Obviamente es esencial involucrar al personal sanitario, esto es uno de los factores de éxito más importantes, pero algo muy importante, esto no significa validar prácticas incorrectas, indebidas o malas prácticas. Darle voz y participación activa al equipo de salud no significa aceptar todo, porque muchas veces el todo o las propuestas tienen que ver con prácticas arraigadas, que están arraigadas, pero que son quizás prácticas deficientes. Insisto, las tecnologías digitales nos permiten discutir cosas que hay que volver a discutir, recuperar cosas que el sistema tuvo y que ha perdido. Entonces, se necesita un equilibrio entre una opinión experta y el usuario. De hecho, bueno, también hay estudios que muestran que cuando se le da participación a los equipos de salud, las posibilidades de lograr estos cambios organizacionales son mayores. Porque los profesionales tienen posibilidades de influir en el cambio, porque se sienten más preparados para esos cambios y porque reconocen el valor, lo positivo de asumir esos cambios. Fíjense, cuando uno quiere implementar una historia clínica digital y uno tiene que identificar cuáles son las barreras tecnológicas y cuáles son las barreras referidas a las creencias, al conocimiento o a las actitudes. De 10 barreras identificadas, hay tan solo 2 que tienen que ver con la tecnología: la falta de conectividad o el insuficiente equipo informático, equipamiento informático. Todas las otras tienen que ver con las conductas: falta de cultura en el registro, desconocimiento sobre los marcos normativos, desconfianza sobre la seguridad de los registros clínicos electrónicos, necesidad de reorganizar los procesos, etc. Bueno, por eso es tan importante también, como factor clave número 2, conformar equipos multidisciplinares para poder implementar las tecnologías digitales. No es solamente equipos tecnológicos, programadores. Hay que usar gestores de proyectos, comunicadores, médicos. Los médicos son fundamentales, o personal de enfermería, porque también puede hablar de voz a voz con los equipos de salud, expertos en tecnologías. Tienen que ser equipos que conozcan el contexto, que conozcan la dinámica del trabajo, que tengan preferentemente ciertas habilidades vinculares, como las que hoy se han mencionado, y hay que darle dedicación exclusiva, porque todo esto requiere tiempo, no es nada fácil. Y el premio contacto con los programas, con los planificadores estratégicos. Todavía hoy se ven equipos de telemedicina que no tienen médicos, entonces es muy difícil para esos tecnólogos poder después persuadir, entusiasmar a los equipos de salud a adoptar esta modalidad de trabajo. Hay que brindar soporte permanente, eso es clave, porque no es solamente generar un código de usuario, instale la máquina, una capacitación instrumental y ya está, no. Después hay un soporte permanente de técnico y también de implementación. Hay que mostrar una visión trascendente, muchas veces también, y esto pasa con la recolección de datos, que se han generado durante mucho tiempo muchos datos, pero después no regresa nada de información. Entonces, los centros de salud dicen, y bueno, yo genero datos, una tarea administrativa, pero más allá del dinero del sumar, ¿a dónde van mis datos? ¿Qué hacen con mis datos? ¿Puedo acceder a mis datos? ¿Puedo saber cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Entonces, los centros en algún momento se sienten que están picando piedras, no sienten que están construyendo una catedral. Entonces, hay que mostrar esa catedral. ¿Cuál es esa catedral? Y es ese mejor sistema de salud, un sistema proactivo, que cuide de calidad, etc. Bueno, realizar pilotos de implementación es muy importante porque uno puede aprender, testear,
recibir retroalimentación de los usuarios. Muchas veces hay que lidiar con las urgencias políticas porque todos queremos tener las herramientas implementadas en todos lados, bueno, y eso termina siendo contraproducente. Yo siempre digo que hacer un piloto, una prueba, trabajar con un subconjunto de prestadores, no es perder el tiempo, es ganar tiempo, es una pausa para ir más rápido después y para ir mejor. Por ejemplo, en Inglaterra hay una evaluación que hizo la Universidad de Edimburgo que dijo que como no se hicieron pilotos, los primeros intentos de adopción de historia clínica salieron mal. Cuarto, poner un programa de capacitación, alfabetización digital es fundamental y no es solamente hacer entender cómo funcionan las herramientas, es mucho más que eso. Y fíjense acá todos estos componentes que tiene que tener un programa de alfabetización digital. Operar las herramientas, análisis crítico de la información y las estadísticas, generar conciencia y conocimiento de la seguridad digital, ética en la salud digital, mentalidad de aprendizaje para toda la vida. Y en simultáneo, lo que decíamos antes, otras competencias necesarias, habilidades para abordar los sesgos de automatización, contrarrestar esa confianza excesiva en los datos o en las herramientas y la autocomplacencia. No va a reemplazar nuestro criterio, lo tiene que potenciar a nuestro criterio analítico. Y después, las otras habilidades interpersonales, comunicación eficaz, compartir decisiones, trabajo en equipo. Ahora, esto hay que hacerlo independientemente de las tecnologías digitales. Por eso digo que las tecnologías digitales nos abren esta otra posibilidad, en simultáneo estar trabajando esas otras habilidades. Así lo ha decidido Inglaterra, creó una academia virtual y, por ejemplo, hay 2 cursos. Nosotros también dictamos estos cursos acá en el país, que es, por ejemplo, sobre terminología y clasificaciones, que es muy importante. Eso favorece el uso, por ejemplo, de una historia clínica que tiene como sistema de codificación SNOMED, que es el que ha adoptado Argentina, o una ruta de habilidades para ir generando ciertos conocimientos en softwares como pueden ser Excel y Word y otros que también favorecen la adopción de las tecnologías. Les está yendo muy bien, es decir, esto no es para especialistas, ¿no? Esto no es para hacer maestrías o en aquellas personas que quieren ser los líderes de las áreas de tecnologías digitales. Esto es transversal a todo el sistema de salud. Hay una gráfica que muestro, que hoy no la puse, pero que muestra que hacia el 2030 nosotros vamos a necesitar un 55% más del uso de nuestras habilidades digitales. Las habilidades manuales van a caer un 15% y las habilidades digitales van a crecer un 55%. Y más de un 20% tienen que crecer nuestras habilidades sociales y emocionales. Para trabajar esto con los prestadores, se necesita también crear líderes a nivel prestador, centro de salud, hospitales. Entonces, es importante que no sea solo de arriba hacia abajo, sino que también a nivel prestador, a nivel micro, haya líderes que estén apoyando a sus compañeros, que sirvan como nexo con los decisores políticos, con los implementadores de las tecnologías a nivel de la provincia, y se genere una comunidad de líderes que estén promoviendo los cambios necesarios en los procesos, en los conocimientos, para que esta adopción de las tecnologías sea mayor y sea virtuosa en el sentido de poder mejorar el modelo de cuidados. Entonces, esos líderes nos pueden ayudar justamente en esa curva de adopción, donde a veces hay algunos poquitos que pican en punta, después viene una mayoría temprana y después tenemos los rezagados, bueno, que nos ayude a ir más rápido, a aplanar y a acortar la curva de cambio. Sexto, alinear los incentivos a los equipos de salud. No es casual que la tecnología digital más utilizada en todo el país por número de beneficiarios, prestadores, transacciones, sea el sistema de facturación del programa Sumar. Entonces, los incentivos también, económicos y no económicos, tienen que estar bien alineados con el uso de las tecnologías digitales. Fíjense cómo fue creciendo. Ya casi nos olvidamos que con el Plan Nacer, Corrientes fue una de las primeras provincias en ingresar en el país. Empezamos con papel y lapicera, con la BIC y el papel, y funcionó. Se nominalizó a toda la población infantil, y después ya empezaron los sistemas de facturación a reportar online. Bueno, todos esos millones de servicios, de datos, que nos permiten hacer, por ejemplo, mapas nutricionales, todo eso se hizo con el esfuerzo de los centros de salud, aprovechando el incentivo económico. Bueno, para todo esto hoy tenemos un potencial de explotación mucho mayor. Les voy a mostrar una herramienta que desarrollamos y que ya están utilizando los centros de salud, que utiliza todos los datos del Sumar
todos los datos del NOMIVAC y todos los datos de la historia clínica digital en algunos minutos. Bueno, hay que definir metas de progreso, pero no solamente metas vinculadas a cuántos usuarios, cuántos datos tenemos, cuántos pacientes tienen su historia clínica. Esos son importantes, pero hay que generar un set de segunda generación que nos diga, bueno, cuántas personas con diabetes o con hipertensión tienen cobertura efectiva medida por el programa SUMAR. ¿Cómo hemos mejorado el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas? ¿Cómo hemos mejorado también la detección temprana de cánceres y el inicio temprano de los tratamientos, etcétera? ¿Y cómo hemos mejorado la recuperación de la seguridad social o la facturación del programa SUMAR? Se supone que si tenemos más datos deberíamos tener más recursos. Acá hay un set de indicadores que ya mencioné. Bueno, es importante conectar los sistemas y convertir los datos en información accionable. Todavía tenemos esa imagen en muchos centros de nuestro país. Hemos hecho encuestas este año y donde los centros tienen entre 15 y 20 reportes en papel e informáticos para llenar. Eso es insostenible. Entonces tenemos la historia clínica, el SUMAR, los programas verticales, nominales, estadísticas vitales del SNBS o el C2, etcétera. Bueno, hay que empezar a trabajar en su integración, en la interoperabilidad. Y todavía hay falta de gobernanza. Se piden muchos datos por las dudas, pero después nadie utiliza y no nutren las decisiones de los ministerios, de los centros de salud. Tenemos más datos que conocimiento. Hay que hay que escalar esta pirámide para llegar a ser inteligencia sanitaria. Tenemos que cerrar esa brecha de registro, pero también cerrar la brecha de explotación de datos. Las áreas de gobernanza es muy importante. Acá está el ejemplo que les mencionaba, donde con los datos del SUMAR se hizo una herramienta de gestión integral de resultados para centros de salud, que lo primero que hace es estratificar a la población por edad, por situación de salud y por utilización de servicios. Y esos son los mapas que ven en pantalla. Cada puntito es una familia o es una persona. El sistema te muestra las personas que están sin cobertura, las que requieren atención en los próximos días o semanas, de acuerdo a su tratamiento, genera alarmas y todo para el centro de salud. El centro accede, es la primera herramienta que no le pide datos al centro de salud, sino que le da información accionable. Y tiene otros módulos también, que es calcular indicadores de desempeño, planificar acciones. 9. Los acuerdos de gestión entre el ministerio, los CAPS y los hospitales es importantísimo, porque no se trata de instalar una herramienta, es un compromiso de mejorar el desempeño del centro de salud, que, entre otras cosas, incluye la adopción de tecnologías digitales. Por eso, cuando hay un proceso de mejora en los procesos o la adopción de herramientas y se coloca una meta, un resultado esperable, se va más rápido y también se aprende más, porque si hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer, la planificación, después, si sale bien, sabemos que ese es un mecanismo eficaz. Pero si no sale tan bien como pensamos, bueno, hay que buscar alternativas. Entonces genera aprendizaje institucional. Y bueno, todo esto tiene que tener un plan operativo, los acuerdos de gestión, los planes operativos, que estén definidos para cada centro, para cada hospital, donde, por ejemplo, se define un líder digital, se definan mejoras de los procesos, haya tiempo bloqueado para analizar datos, sean parte de las personas de un centro, de un programa de alfabetización y haya evaluación continua, acompañamiento continuo. Bueno, ya para concluir, para mí, para muchos y que entiendo para ustedes también, la salud digital es mucho más que tecnologías. Es una nueva oportunidad que tenemos para un cambio en el modelo de cuidados, para traer a la mesa discusiones que se han perdido, para recuperar cosas que fueron parte del sistema de salud en algún momento, cosas virtuosas, pero también para colocarnos en el futuro del sistema de salud y poder construir ese sistema que esté más centrado en las personas, que empodere a los equipos de salud y también a los pacientes, que trabaje más colaborativamente, que pueda brindar servicios de calidad y personalizados, que sea más eficiente y que no esté solamente gestionando insumos o estructuras o tecnologías, sino que gestione vínculos, que gestione desempeños, que gestione el cierre de brechas de acceso y de calidad. En términos generales, desafíos y oportunidades que hay de la salud digital en la Argentina, bueno, tenemos que saber que hay una agenda inconclusa en el modelo de cuidados y que, como decía, la tecnología digital nos impulsa en ese sentido.
tenemos que ser conscientes de que tenemos una gran oportunidad, que la salud digital nos puede ayudar a un cambio de mentalidad, como lo que describíamos para la pandemia: decisiones basadas en evidencia, gestión de desempeños, más colaboración. Tenemos que saber también que quizás estemos avanzando a un ritmo menor a nuestro potencial. Por eso es tan importante estas charlas, estas discusiones, las políticas, los programas de alfabetización. ¿Cómo podemos avanzar? Bueno, se necesita tecnología, pero también más gobernanza, más discusión estratégica. Es clave el rol de la nación siempre, es clave el rol de las provincias. Tenemos que hacer más inversión, pero también mejor inversión. Muchas veces se coloca inversión solamente en la tecnología o en la infraestructura, pero necesitamos también más para analítica de datos, para integrar los datos y hacer interoperabilidades, para formar las habilidades digitales que necesitamos. Tenemos que poner a trabajar los datos, necesitamos también ir actualizando los marcos normativos, que a veces también están más rezagados, y también tenemos que construir una narrativa atractiva, ¿no? Las revoluciones comienzan con las palabras. Por eso es tan importante charlar, reflexionar, compartir experiencias, para crear esa visión común sobre el sistema de salud y sobre la salud digital. Bueno, y todos tenemos algún rol que cumplir. Esto no es solamente para los expertos tecnológicos, no es solamente para los ministros. Todos tenemos algún rol de liderazgo, algún rol protagónico. Las autoridades sanitarias liderando la transformación del sistema de salud en general, los especialistas en salud digital o en las áreas específicas como telemedicina también impulsando una mayor explotación y evolución en el uso de estas tecnologías, el personal de salud con competencias digitales que permitan trabajar y cuidar mejor a la población, y los pacientes más empoderados, tomando más control sobre su salud, autogestionando su situación de salud, porque también sabemos que eso mejora nuestra calidad de vida, y de esa manera, entre todos, las innovaciones tecnológicas podrán ser innovaciones sociales. Muchas gracias a todos por la atención, un placer, y bueno, tengo tiempo para seguir conversando si ustedes lo desean, para preguntas, y dejo de compartir. ¿Hay algunas manitos Martín, levantadas? Doctor Ricardo Martín, yo Gómez. quiero despedirme brevemente. Sí, Sí, Ricardo. ministro. Sí, agradecerte de vuelta esto tan importante y tan valioso para nosotros, para el sistema de salud, para el equipo de salud. Esto implica un poco hacernos pensar en cambios muy importantes en el sistema de salud, cambio de paradigmas, cambio de modelos, de procesos, pero también de fortalecimiento de procesos que ya los tenemos y que la digitalización y la informática nos va a ayudar a fortalecerlos y a mejorarlos, sin lugar a dudas. O sea, no es que hay que cambiar todo, pero sí avanzar en la informatización y en la modernización, pero también fortalecer aquellos procedimientos que sabemos que sirven y que por ahí no los aplicamos, los aplicamos ineficientemente, y que la tecnología nos va a ayudar para mejorarlos. Hacernos pensar en todo aquello que hay que modificar, poder socializar estos conocimientos con todo el equipo de salud, porque creo que no alcanza con que el nivel de decisión simplemente sea el único que conozca estas cosas, sino que hasta el último agente sanitario debe estar en conocimiento y empapado de esto, que es lo que se viene y que tenemos que sumarnos. Yo creo que a este cambio, como dice un poco el nombre de tu charla, a este cambio hay que gestionarlo entre todos. Y en ese sentido ya me adelanto con Patricia que tenemos que hablar. Te invitamos para que en algún momento de tu agenda nos puedas visitar acá a Corrientes, para dar una charla importante, no solamente para el equipo de salud, sino también para aquellos decisores políticos que seguramente van a seguir influyendo en las políticas de la provincia y por supuesto en las políticas de salud,
y que se enteren de estas cosas y que por ahí se preocupen y gestionen las cosas importantes de la salud pública de la provincia. Y ya me estoy imaginando invitar al gobernador, a los legisladores, a los intendentes, a los enfermeros, a los agentes sanitarios, de manera tal de que veamos de que esto es lo que se viene. Y que si seguimos peleando o gestionando o perdiendo tiempo o perdiendo economía en lo viejo, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Así que te propongo eso, Martín, pensalo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Lo voy a pensar. Acepto. Totalmente. Así que contá conmigo. Me encantaría estar ahí con ustedes. Así que ya es un sí rotundo. Es cuestión de coordinarlo y para mí en serio, es una gran alegría ya estar en contacto de esta manera con ustedes y mucho más poder visitarlos pronto. Así que contá con eso, lo coordinamos contigo, con Patricia, con alguien de tu equipo y allí estaré. Dale, Martín. Muchas gracias. No, Tomamos gracias a la ustedes. palabra. Sí, por supuesto. Te agradezco profundamente, Martín, que hayas aceptado esta charla. La verdad que fue muy productiva. Y bueno, sin más, el ministro ya dio su mensaje, así que les agradezco a todos los que han participado y bueno, estaremos en contacto. Gracias nuevamente, Martín. Bien, Patricia, no, por favor, yo no sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, porque vi algunas manos levantadas. Hay dos manitos. Sí. Sí. Sí, yo tengo 10 minutitos más, si quieren, con todo gusto. Bueno, si se puede, doctor, señor ministro, con vuestro permiso. Doctor, mucho gusto, Orlando Barbosa es mi nombre. Preguntas puntuales. Uno de ellos es sobre la experiencia adquirida en otros países que han avanzado mucho más que nosotros en la aplicación de herramientas tecnológicas al servicio de la salud. Si hay una guía de ruta respecto de la experiencia positiva, porque esta a veces es un ida y vuelta, y hay a veces tecnologías que resultan de más fácil aplicación que otras. Si hay un orden de aplicación de estas tecnologías que resulte práctico. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con cómo se evalúan los resultados de mejora de estas tecnologías en la salud de los pacientes. Y la tercera tiene que ver con, usted hablaba de que frecuentemente se encuentran trabajos duplicados, sistemas estancos que registran vez tras vez la misma información. Esto a veces sucede porque hay sistemas informáticos o de papeles que no pueden o no se complementan respecto de la información que tienen que juntar. Me refiero específicamente, por ejemplo, a los sistemas digitales, a las historias clínicas digitales que requieren firmas que sean válidas legalmente. La firma digital de Nación, para poder validar un documento que sea legal, hasta donde yo sé por lo menos, es sumamente burocrática. Hay que subir un documento a un sitio web, poner 2 o 3 claves y validarlos. Los sistemas informáticos no integran esto mediante una API. Esto no lo puede hacer el hospital, no lo puede hacer el Ministerio de Salud de la provincia, lo tiene que resolver la Nación. La pregunta tiene que ver con que si la Nación está trabajando en herramientas que faciliten o que agilicen la aplicación de herramientas digitales con firmas que sean válidas. Es todo por mí. Gracias, doctor. Contesto esto para no olvidarme, sé que hay 2 manos más. Sí, es importantísimo tener una hoja de ruta. Es importantísimo en una política nacional. No se puede avanzar bien si no hay políticas nacionales y provinciales que estén bien definidas. Esta primera respuesta se vincula con la tercera. Hay experiencias, todos los países han avanzado de manera gradual y han avanzado desde donde estaban. Entonces es muy importante tener un claro diagnóstico y tener objetivos sanitarios, que no sea una búsqueda solo de tecnología, sino que sea la búsqueda de desarrollar todo lo que es el campo tecnológico, la salud digital, enfocado a los resultados que quiero lograr como sistema de salud. Esa es otra discusión, porque en general los sistemas de salud no se autodefinen sus objetivos sanitarios en términos de acceso, de calidad, de expectativa de vida, de protección financiera, y estamos más gestionando la circunstancia que los objetivos sanitarios. Por eso es tan importante ir desarrollando una cultura de gestión del desempeño, que eso también nos da mayor claridad sobre
cómo aprovechar las tecnologías digitales. Obviamente, cuando uno empieza, uno sabe que la historia clínica digital se tiene que convertir en el principal vivero de datos, en el principal instrumento de coordinación. Es un instrumento de coordinación de pacientes, además. La telemedicina no compite con una historia clínica digital, con lo cual ahí ya hay dos instrumentos que rápidamente se pueden aprovechar muy bien, en simultáneo. Y obviamente, si vamos a trabajar en simultáneo, voy a tratar de que las prácticas de telemedicina no se registren en un sistema propio, sino que se registren en la propia historia clínica. Entonces, esas son las coherencias que hay que ir logrando, esas coherencias en las que se están construyendo ahora. Todavía hay múltiples sistemas de información que compiten, que piden los mismos datos, todos pierden mucho, el equipo de salud pierde más, sobre todo porque no puede con todo, le saca tiempo a lo clínico, se concentra en lo administrativo. Entonces ahí hay que tomar decisiones que no son tecnológicas o no son exclusivamente tecnológicas, sino es de gestión de datos, de sistemas de información. En simultáneo hay que explotar los datos que tenemos, aunque sea manual, chiquitito, para 1 o 2 indicadores, para lo que fuere, pero hay que dar una señal clara a los centros y a los hospitales que el dato se convierte en información accionable. Y después iremos incorporando más capacidades, más tecnologías. Yo abordaría todo esto desde el inicio. Y por supuesto, en términos de interoperabilidad, es muy importante el rol de la nación, se ha creado el bus de interoperabilidad, hay que seguir haciéndolo crecer, hay servicios que se brindan como el RENAPER para identificación de personas, todo eso, bueno, en pandemia logramos la interoperabilidad de sistemas de gestión de camas, de vacunas, de testeos del SNBS, demostramos que es muy posible lograr que los sistemas dialoguen, que compartan información, a veces con instrumentos que eran distintos. Esto hay que trabajarlo desde la nación, obviamente, porque no puede cualquier provincia decidir cuáles son mis terminologías o mis estándares. Esto en general son decisiones que tienen que tomar los países que tienen el mayor nivel de gobernanza, y después ahí hay que coordinar esas decisiones, consensuar con las provincias, y las provincias tendrán otras decisiones para adoptar también para sus instrumentos específicos. Más o menos esa es una respuesta muy rápida, Orlando, de lo que vos me consultabas, así que, bueno, si hay otra oportunidad, después seguimos charlando. Yo le quería comentar nomás, yo trabajo en el interior de acá de la provincia de Corrientes, y como usted debe saber, en la provincia tenemos implementado la historia clínica digital centralizada en la provincia. Y yo hago diabetes y clínica, en mi consultorio veo la gran ventaja que tenemos al contar con esa historia clínica digitalizada de consultorio. Está faltando algunos ajustes porque no tenemos la parte de internación, habilitada la parte de internación, pero creo que si nos habilitan eso estaría perfecto, digamos, o sea, ya es un gran adelanto, porque ayuda muchísimo en la búsqueda de antecedentes de sus pacientes, porque yo que hago diabetes, los abuelitos no se acuerdan qué toman ni cómo toman la medicación, y bueno, y nosotros por supuesto que tampoco, ¿no? Exactamente. Con la historia clínica. Exactamente. Así que... Exactamente. Bueno, Sí, Ricardo, es muy importante tu testimonio, porque cuando uno empieza a tener esa información, rápidamente percibe los efectos positivos que tiene, pero después cuando lo naturaliza, pierde de vista el valor que eso tiene. Y uno lo recuerda cuando hay algún problema tecnológico. Ha habido durante la pandemia, por ejemplo, un problema en Costa Rica donde se hackeó la historia clínica digital, por eso es tan importante las políticas de ciberseguridad. Y bueno, realmente los descolocó, porque durante algunos días todas esas decisiones que estaban gestionando en base a los datos pasaron a estar de alguna manera ciegas a la situación previa, y eso también genera incertidumbre. Uno ya termina de darse cuenta del valor que tienen los datos para las decisiones precisas y de vida o muerte que hay que tomar. Entonces, es muy importante que ustedes ya vayan adoptándola, valorándola, y bueno, y que esto pueda continuar. Así que gracias por el testimonio, Ricardo. Y está, creo, Diego, con la mano levantada. Hola, Diego. Hola. Mira, te quería consultar si están evaluando la posibilidad de carteras electrónicas para que el paciente sea el responsable de gestionar su información médica
y que no esté en manos del Estado, sino que esté en manos del mismo paciente, donde él pueda gestionar la información que se comparte con los especialistas y permitir que cuando se hace un estudio o cuando hace una consulta se pueda volcar eso en una cartera electrónica, tipo billetera electrónica. Y lo otro que te quería consultar es si se está trabajando en una ley, porque hasta donde yo sabía, la Argentina carece de ley que regule o ponga el marco legal en cuanto a Big Data en salud y bioinformática, que sería el primer norte en el cual habría que trabajar, porque si nosotros no organizamos la información, como vos dijiste, salud es uno de los productores más grandes de información en lo que es un sistema de gobierno, bueno, en el mundo. Entonces, empezar a trabajar en los marcos normativos de lo que es, de cómo se va a manejar la información. Sí, empiezo por la última. Sí, es muy importante que hacer crecer nuestro marco normativo vinculado a la salud digital y a eso nos falta. Hay varios proyectos que se están discutiendo. Ojalá que, no los conozco en detalle, ojalá que vayan bien y se den discusiones buenas. Algunas de las últimas normativas no, yo creo que quizás haya que evolucionarlas. Por ejemplo, se habla de clínica única cuando se tendría que hablar de registros clínicos. No hay nadie tiene que pensar en un único instrumento, sino que vaya múltiples instrumentos que dialoguen y que tengan la capacidad de interpretar de la misma manera la información. En eso, de nuevo, el rol de la nación es muy importante y hace algunos años ya hemos encontrado un camino, un direccionamiento estratégico. Hay que continuarlo porque falta mucho por hacer. Y después, con respecto a las carteras que vos mencionabas para los pacientes de datos y demás, sí, todos los países, los que están más avanzados, van trabajando en el consentimiento, en lograr ese consentimiento de los pacientes para que sus datos puedan tener primero un acceso primario a todo lo que es el personal de la salud y segundo también puede haber un uso secundario de esos datos para otros fines que son positivos, ¿no? Esos países en general también regulaciones robustas, ¿no? Muy maduras, que ya contemplan esto. Y después hay distintas experiencias, incluso en la Argentina, donde a través de portales del paciente los pacientes pueden acceder a sus datos. De hecho, en el sector público nosotros hemos trabajado con portales del paciente para que puedan acceder a los datos del SUMARC, para que puedan acceder a los datos de la HCI, que es la historia clínica de código abierto que desarrollamos en Nación y que todavía continúa, algunas provincias las han adoptado, y para que puedan solicitar turnos, autogenerarse certificados de salud cuando aparecen algunos datos que confirman, por ejemplo, en el caso de los niños cuando empiezan el colegio, que han recibido los controles y las vacunas. El portal del paciente es una herramienta muy importante, muy importante. Hablamos del primer nivel, hablamos del empoderamiento de las personas para que tomen control sobre su salud. Bueno, es muy importante para esta ida y vuelta. De hecho, muchas veces nuestros pacientes se hacen consultas en otra provincia, en un sector privado, se aplica una vacuna que a lo mejor no está reconocida en el calendario nacional y bueno, y también con una foto o una radiografía, un examen o un resultado de laboratorio que no pertenece a su sistema habitual, que puede ser el público, bueno, con el portal del paciente se puede subir y está disponible para su equipo de salud, para su médico. Todo eso hoy es posible. La inversión es poca. Es más inversión en priorización, inversión en política de salud digital, a poner a trabajar los equipos, pero ahí tenemos muchas oportunidades, muchas ganancias que están al alcance de la mano. Sí, insisto, doctor, con incluso, esto del valor Sí, Ricardo. Sí, incluso hoy día con el uso de los teléfonos, nosotros mismos podemos tener todos esos datos de esos pacientes en cada uno de al ingresar en la clínica digital, ¿no? Exactamente. O sea, Exactamente. si eso se implementa a nivel centralizado, estaría espectacular. Exactamente. Y después, por ejemplo, les mostraba esa herramienta para los centros de salud, que tienen toda su población a cargo geolocalizada, nominalizada. Y el sistema mismo les permite hacer consultas, quiénes reciben atención, quiénes no están recibiendo, quiénes está por vencer el plazo para que se vacunen, para que se hagan un tamizaje y que puedan planificar. Les ha cambiado la forma de trabajar, la forma de organizarse.
es una herramienta para los que tienen un rol de dirección, de conducción del centro, de un hospital, de un servicio. Empiezan a poder armar mejor sus agendas, dirigir mejor los esfuerzos. Y la gente nota toda esa proactividad. Son cambios que después es difícil que la gente no lo perciba. Porque ve que te llaman, que te buscan, que saben más sobre vos. Bueno, así que sin duda es que tenemos buenas oportunidades para seguir explotando, porque Corrientes tiene un gran recorrido hecho. Sí, yo creo que la limitación está en nosotros nada más. Una vez que se quiera implementar, se puede implementar tranquilamente, sí. Exactamente, ustedes son el futuro. Muy buena, doctor, muy buena su disertación y bueno, le agradecemos muchísimo su aporte acá en esta provincia. Bueno, muy agradecido yo también. Muchas gracias a vos también, gracias. Ricardo, y a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias.